Con el poco tiempo que lleva Carlos Alcaraz en el circuito, no deja de asombrar a todo el mundo con su tenis. Y dentro de su juego, ya sabéis que él tiene diversos puntos fuertes, todo el mundo lo conoce. Pero hay una faceta la cual puede pasar un poquito desapercibida, pero que está a la altura del mejor. Hablamos de su resto. ¿Queréis saber cuál es el gran arma de Carlos Alcaraz en el resto? Y comparar los números que tiene con alguien que destroza esta estadística como Nadal, os va a explotar la cabeza. Venga, cabecera, y empezamos. Mira que Carlos Alcaraz tiene cosas para llevarse las manos a la cabeza con solo 18 años. Que si la cabeza, que si la derecha, que si también tiene muy buen revés, que si cómo ataca la red. Pero Magic, hay algo también que lo diferencia de los demás, por si fuera poco todavía más cosas. Hay algo que quizás no se presta tanta atención porque no llama la atención tanto a la vista de primeras cuando está en un partido, pero vamos a verlo aquí. Y es su resto, a la altura del este que está aquí a su lado, que le está aplaudiendo, como es Rafa Nadal. A la altura de Rafa y casi que de los mejores. Lo de Alcaraz es una salvajada al resto. Y lo dices tú, es un arma que pasa un poquito inadvertida, pero puede ser uno de los armas más peligrosos que existen en el tenis. Y los mejores restadores siempre de algún modo u otro terminan destacando. Y Alcaraz ya está en la élite de los restadores del circuito ATP. Parece mentira decirlo con 18 años, pero lo está. Vamos a ver los datos, vamos a ver cómo utiliza los restos tanto de primero como de segundo saque. Y nada, indagar un poquito en el por qué Alcaraz es uno de los mejores restadores ya y se le puede poner esa etiqueta del circuito ATP. Fíjate que llevará poco más de un año ya ahí metido en la élite, en el tour como tal, y ya está a la altura de los mejores. Pues vamos a analizar un poquito más en detalle, tanto en números como a través de su juego, el resto de Carlos Alcaraz. Vamos a ver en primer lugar cuántas veces rompe el saque Carlos Alcaraz según los diferentes marcadores. Esta es una estadística que le ha dado Craig O'Shaughnessy, que tiene acceso a través de diversas herramientas, pues de todos los números de cada partido. Así que es muy interesante. Vamos a ver cuándo rompe Carlos Alcaraz cuando se pone 0-15 al resto, cuando se pone 0-30, 15-30, 15-40, 30-30 y con Deuce. Y vamos a compararlo con el mejor que hay al resto en el circuito, como es Rafa Nadal. Y ya os aseguro que os va a explotar la cabeza. Con 0-15 todavía estás tú lejos de romper el saque al rival. Pero ¿cuándo rompe Carlos Alcaraz el saque al rival cuando se pone 0-15? El 51,8 de las veces, superando a Rafa Nadal, que es prácticamente calcado. O sea, está a la par. Me sorprende que ya con 0.15 va a romper la mitad de las veces, más de la mitad de las veces. Con 0.30 rompe el 77,8, mientras que Nadal rompe el 72,9. Con 15.30, también muy cerca de romper, pues aquí está un pelín por detrás de Rafa Nadal, un 57,8 por el 58,7 de Rafa. Con 15.40, que ya prácticamente tienes el break a mano, fíjate, es prácticamente calcado al de Rafa Nadal. Con 30-30, en este caso, rompe el 38,5 de las veces, superando por 0,2 a Rafa. Y con Deuce, siempre que se pone con Deuce, que la media, ojo con esto, la media de la ATP es 28,7. O sea, en lo general, los jugadores cuando se ponen con Deuce rompen el 28,7. Pero ¿cuánto rompe Carlos Alcaraz? Pues 40,3 a la altura de Rafa Nadal. Es que cuando uno ve estas cosas dice, pues es que el resto de Carlos Alcaraz está a la altura de ya prácticamente el mejor o el segundo mejor del todo el circuito. Sí, y de hecho Rafa es quien lidera la estadística de toda la carrera de puntos ganados al resto, de juegos ganados al resto, la lidera Rafa por delante de Djokovic. La diferencia es mínima, pero estamos poniendo el baremo de Alcaraz contra el mejor. Fíjate, José, hay algunas estadísticas de ahí que llaman la atención. Cómo ganar el primer punto al resto supone que en un 5 de cada 10 veces, si tú pierdes tu primer punto al saque contra Alcaraz, te va a romper el murciano en ese juego. A mí esa estadística me parece brutal. Y nada más que hay que ver los porcentajes, como las diferencias son mínimas, como fíjate cómo se reparten. 3 de esos guarismos los gana Alcaraz, 3 de esos guarismos los gana Nadal. Está a su altura, lo vimos en Indian Wells, los dos estaban mejor al resto, los dos se rompían el saque mutuamente, o sea, era un toma y daca en el que se estaban igualando las fuerzas, incluso desde el fondo de la pista ganaba Alcaraz.
unos datos espectaculares y ahora podemos hablar, José, un poquito del por qué y de dar más datos que alumbran esta realidad, ¿no? De que Alcaraz está en la élite más absoluta de los restadores. Porque también hay que analizar qué es lo que hace tan especial el resto de Carlos Alcaraz, qué le diferencia de otros. Pues vamos a verlo con ejemplos. Este en concreto es el que jugó contra Monfils. Vamos a diferenciar dónde se suele colocar Carlos Alcaraz cuando resta un primero y cuando resta un segundo. Cuando resta el primero Magic, ya lo que estamos viendo aquí, suele colocarse bastante atrás. Es una táctica que, por ejemplo, ya usan otros grandes restadores en el circuito, como es Rafa Nadal, como es Daniil Medvedev. Se coloca a una altura bastante similar y a partir de ahí suele optar por una táctica muy parecida a la que todos conocemos, ¿no? Tener tiempo para agarrar el saque del rival y sobre todo meter una bola profunda con mucho peso, ¿no? Sí, Alcaraz en estos primeros saques busca la profundidad, el peso de la pelota e intentar pillar la derecha si puede en este resto. No le va a importar tanto cerrar el punto por la vía rápida. Aquí a buscar jugar un poquito más de margen y que sea en el segundo, en el tercer golpe, cuando ya tome la iniciativa del resto. Alcaraz es muy agresivo al resto, pero sobre todo en el segundo saque. Luego vamos a ver, José, una cosa muy interesante de los saques de Alcaraz, que es el bloqueo por el lado del revés, que los primeros saques él lo hace muy bien, pero tenemos los datos también para apoyarnos. Ahora vamos a poner la imagen de ello. En este torneo de Indian Wells, los puntos ganados al resto de primer saque de Alcaraz, las estadísticas son sencillamente impresionantes. Contra McDonald, 50% de puntos ganados con el primer saque del rival. O sea, un 50%. Estamos hablando de unos datos de locura. Contra Bautista, un 53%. Contra Monfils, un 37%. Contra Norrie, 44%. Y contra Nadal un 37%. Estamos hablando de que lo que es la estadística del primer saque, en general, de todos los países, tú te metes en la ATP, ¿vale? Nadal y Djokovic son los que lideran y están en torno al 35 o 36%. Alcaraz supera estos números. Es una barbaridad que indica que juega con el suficiente margen para en el segundo, en el tercer golpe ya imponer su juego y ser agresivo. Y si aquí tenemos la comparativa del primero con el segundo, lo vamos a ver. Fijaos la diferencia de dónde se coloca. Mientras, por ejemplo, Nadal, Thiem, Medvedev siguen restando los segundos aquí atrás, en la misma posición en la que está ahora mismo Carlos Alcaraz. Fijaos dónde resta Carlos Alcaraz los segundos. Esto es con un ejemplo del partido de Rafa Nadal. Simplemente la comparación entre esto, atrás, para seguir teniendo la opción de ponerse de derecha en el segundo golpe, que con un golpe profundo, en el segundo decide atacar, ser muy agresivo. Y quiero que veas dónde colocó este resto Carlos Alcaraz. Fíjate, aquí, a los pies de Nadal. Y fíjate dónde está colocado ya. Está conquistando el centro de la pista para o colocarse con su derecha o poder invertirse o incluso subir a la red. Pero fíjate cómo pasa de esto, de estar aquí en este lado, a esto. Es súper agresivo. Esa segunda imagen es lo más importante, José. Fíjate dónde está colocado Alcaraz para pegar el segundo golpe. Ya está preparado para entrar dentro de la pista, zona central, invertirse a derecha y normalmente tirarte a la derecha cruzada. Ahí Carlos quiere cerrar ya el punto. En el segundo saque es mucho más agresivo. Si no lo cierra con el primer golpe, con el segundo, con el golpe de continuación, ya tiene que estar colocado en un lugar que le permita a él dominar. La doctrina principal de Alcaraz al resto es dominar con el primero con más margen, con el segundo ya golpe de continuación, él quiere cerrar el punto. Los datos, bueno, son impresionantes. En Río de Janeiro este año, José, en tierra batida, la media de puntos ganados de Alcaraz con el segundo saque del rival está en torno al 55%. Bueno, vamos a ver los datos en Indian Wells. En Indian Wells a McDonald le gana el 52% de puntos con el segundo, bien, hasta ahí bien, pero es que a Bautista le gana el 71,4%, a Monfils el 60%, a Norrie el 73,1% y en el partido contra Nadal gana el 55,6% de puntos ganados con el segundo saque. Son estadísticas brutales, muy por encima de la media del circuito. De hecho, Alcaraz, por ejemplo, entre los españoles, y hay muchos españoles que han jugado en tierra este año, antes de Indian Wells, era el jugador que más puntos de media ganaba con el segundo saque del rival, y con Indian Wells lo único que ha hecho es subir sus estadísticas. Es uno de los mejores restadores porque tiene esa dualidad, porque se coloca muy bien, porque es muy instintivo, es muy intuitivo. El primer paso es muy explosivo
y porque tiene una orientación, que es atacar, atacar y dominar el centro de la pista, sobre todo con segundo saque. Y hoy día en el circuito, con expertos sacadores, con gente que saca muy, muy, muy rápido, es clave tener algo que no tiene todo el mundo, que puede parecer que sí, pero los tenistas no suelen entrenar tanto los bloqueos de resto, suelen intentar devolver la pelota lo más profundo posible, pero no suelen bloquear, que es algo muy importante porque le quita toda la velocidad y le quita cualquier tipo de iniciativa al rival. Le tienes luego que el rival que generar luego golpe con la energía con su golpe. Y Carlos Alcaraz lo estamos viendo y tiene muy buen bloqueo. Contra Nadal le vimos bloquear muchísimos saques con su derecha. Con la derecha él sí que es verdad que con el resto suele atacar, no tanto bloquearlo, pero Sí. con el revés tiene un bloqueo por este lado de la pista, en el lado del deuce. Tiene un bloqueo muy bueno y eso es lo que le permite siempre estar dentro de los puntos. Pues fíjate dónde está restando este primero de Monfils y lo consiguió devolver y meter en pista de manera profunda y quitarle toda la velocidad. Esto es lo que destaca frente a los demás, frente a sobre todo muchos jóvenes. Es verdad que los Federer, los Djokovic, los Nadal saben bloquear muy bien, pero no es propio de un chico joven tener este golpe. Sí, y al final, efectivamente, hacías la comparación tú con los jóvenes, con gente de la Next Gen, en definitiva, quienes en teoría se supone que van a dominar el circuito pronto. Y es interesante, por ejemplo, comparar a Alcaraz con Medvedev, que también hicimos el vídeo del resto de Medvedev, que Medvedev es todo lo contrario, él no quiere atacar, él busca tratar al resto como si fuera un golpe más, se coloca súper lejos, tanto en primero como en segundo. Bueno, Alcaraz tiene todas las variantes de la baraja, ¿no? Tiene todas las cartas. Te puede bloquear de revés, se puede apoyar en el revés y atacarte con el segundo saque. Con el primero y con el segundo siempre tiene la intención de atacar, pero con el segundo aún más. Y su objetivo es dominar el centro de la pista. El bloqueo le ayuda a ello, porque va a dejar al rival una pelota un poquito más baja y él ya va a adelantar algunos metros y si puede ya empezar a meter la cabeza y empezar a dominar el segundo golpe, mejor. Si no, ya sabemos que Alcaraz tiene una movilidad brutal, que se defiende también a las mil maravillas y eso evidentemente también explica, ¿no?, que gane tantos puntos al resto. Pero José, lo que estamos viendo, muchas alternativas, mucha confianza, mucha seguridad y un componente físico también que ayuda porque esa explosividad, esa agilidad también de piernas, a veces Alcaraz, es capaz de restar a los Djokovic también, abriendo mucho ángulo y el tío saca unos restos brutales. Es una cosa de locos, lo del chavalín. Que si ya la derecha que tiene, que es una derecha brutal, a la movilidad, la cabeza, eso es un factor súper importante, ya le sumas aparte el resto que tiene, que ya está a la altura, como decimos, del mejor, pues, ostras, tenemos que empezar a hablar de Alcaraz ya de manera muy seria Cosa seria, cosa y seria. todo el mundo en el circuito pendiente de, ostras, que este chico cómo viene, ¿no? Las cosas que sabe hacer y todas las armas y todo lo que tiene, los puntos fuertes. Así que, amigos, esperamos que os haya quedado claro que nada, que Alcaraz también en el resto es una auténtica brutalidad. No sé si lo sabíais, si os habíais dado cuenta. Yo la verdad que sí que había visto que destacaba, pero viendo ya los números, viendo un poco más, se da uno cuenta realmente de que en esta faceta también va a dominar. Y esto es algo que le va a venir muy bien para la Tierra, Magic. Sí, 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 ya lo vimos en Río de Janeiro, que curioso porque Indian Wells tuvo mejores números que en Río de Janeiro y ante, en teoría, mejores jugadores o jugadores de nivel más alto, ¿no? En Indian Wells, pero vamos a ver, ¿no?, si cambia algunas cositas en tierra, si decide, pues, dar un poquito de más margen. Sabemos que los intercambios son más largos, pero yo creo que ya Alcaraz, con el estilo que tiene, él quiere implementarlo siempre y quiere ser él quien domine y vamos a seguir viendo esta dinámica y esta tendencia al resto, ya sea en tierra, en pista dura. Quizás el mayor desafío sea la hierba, que curiosamente el partido donde menos puntos al resto ha ganado de toda su carrera fue contra Medvedev en Wimbledon el año pasado. Ahí hay un desafío curioso. Ya veremos cómo se le da a Carlitos este año. Pues chicos, déjanos aquí en comentarios vuestros pensamientos acerca de esto que os acabamos de mostrar. Y Magic, tú y yo nos vemos en más vídeos. Hasta pronto. La próxima. Chao.